También hubo en los últimos días lluvia de aranceles, algo que por supuesto nos tiene aquí muy expectantes. El día de ayer se tomaron algunas decisiones, hoy día el gobierno va a analizar los últimos avisos que dio Donald Trump en esta guerra que de verdad ha tenido vaivenes y repercusiones a nivel mundial. Es por eso que queremos analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas, de hecho, donde ya la Unión Europea anunció que ha tomado medidas en contra de estos aranceles recíprocos de Donald Trump. Carlos Smith, magíster en Economía Aplicada, docente, investigador también del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, siempre con nosotros para ayudarnos a comprender estos temas. ¿Cómo estás? Hola Camila, hola Luis, gracias por la invitación. Feliz de estar explicando estos temas que hoy día están, digamos, en boca de todos, ¿no? Sí, sin duda. Me imagino que para ti como economista y como docente es un motivo también importante para poder enseñar lo que significa la globalización, lo que significa las decisiones de un presidente también que incluso está teniendo problemas al interior de sus partidos, al interior de su gobierno, pero claro, el día de ayer ya esta guerra se apuntó 100% contra China, donde ahí están amenazándose 125% de un lado, China le puso 84% a los productos de Norteamérica, pero viene este estancamiento por 90 días y que todavía no se sabe muy bien, el gobierno no tenía claro si vamos a tener o no un 10% de aranceles o se va a eliminar. ¿Qué pasa hoy día en esta realidad? Porque esto va cambiando todos los días. Bueno, sí, Chile debiera estar dentro de ese grupo porque no fuimos como China, ¿no es cierto? Que fuimos a imponer y empezar una guerra 1-1, digamos. Por lo tanto, nosotros estamos en ese grupo donde estamos por 90 días en foja cero, digamos, como estábamos en un principio, antes de todo este show al final. Pero al final, yo les pregunto, ¿ustedes están seguros que va a ser por 90 días? Claro. La verdad es que esto puede cambiar, porque hasta ayer en la mañana, estábamos con 10% y vamos a ver qué pasa con las negociaciones, etcétera. Y Trump se le ocurre esto y mañana se le puede ocurrir otra cosa. Uh-huh. Entonces, se puede ocurrir que al día, no sé, al día 38 esto ya vuelven los aranceles o para algunos sí, para otros no. Entonces, al final está utilizando toda su artillería en términos comunicacionales y sabe el poder que tiene, ¿no es cierto? Estados Unidos, lo que significa para el mundo en términos económicos y políticos también. Y de alguna manera está mandando señales a su electorado también, tal como tú decías, está teniendo problemas internos, ha perdido votación, él tiene una elección, tiene una elección de medio término el próximo año, que no son menores, entonces también tiene que jugar con esa variable. Ahora da la sensación de que están todos reculando un poquito, ¿no? Retrocediendo un poco en los primeros discursos, en las primeras medidas, porque por su parte que Donald Trump ofrezca esta tregua de 90 días respecto de estos aranceles recíprocos ha hecho que también por su parte la Unión Europea haya también decidido suspender los aranceles que habían impuesto en contra de Estados Unidos, abriéndose al diálogo. Así lo manifestó, por ejemplo, Ursula von der Leyen, ¿verdad? La presidenta de la Comisión Europea. Bueno, vamos a dialogar, estamos dispuestos a. Hoy por estos días, entiendo, y por estas horas, las bolsas están todas ¡pum!, hacia arriba. ¿Qué mensaje nos entrega esto? ¿Qué es lo que podría pasar eventualmente? ¿Cuál es la postura de China ante esta tregua? ¿Está en el mismo pie de diálogo que la Unión Europea? China está en el diálogo, pero también un diálogo distinto en términos de decir, aquí nosotros hemos sido de alguna manera los más perjudicados, pero tenemos fuerza también es como una especie de medición de fuerza. China sabe que tiene altas posibilidades de sacar cosas positivas de esto. Si uno lo piensa bien, es la oportunidad de China para generar tratados de libre comercio con otros países distintos. China ha hecho, siempre los asiáticos en general y China en particular, tienen esta mirada de largo plazo que nos cuesta a los occidentales, de mirar un poco más allá de uno o dos gobiernos, y ellos han hecho, por ejemplo, un trabajo de hace mucho tiempo de entrar, por ejemplo, fuertemente en África, que a nadie, si uno lo piensa bien, bien frío, así como a nadie le importa mucho irse a África a hacer cosas, digamos. Y ellos hace mucho tiempo, ellos controlan los puertos, los transportes terrestres en trenes, están en muchas partes y África tiene un potencial gigantesco, tiene muchos minerales que son poco explotados, sabemos la situación económica de muchos países africanos
pero ellos han entrado ahí porque ven, no lo ven en el corto plazo, lo ven en el largo plazo. Si efectivamente entro en conflicto con Estados Unidos, ¿de dónde saco, sabiendo que Estados Unidos tiene aliados, etcétera, de dónde puedo sacar lo que necesito para poder seguir creciendo? Bueno, ahí tengo estas otras opciones, pero siempre miradas de largo plazo. Ahora, yo creo que China está en la posición siempre de conversar, pero como ha sido, y aquí esto revela lo que pasó ayer, lo que tú decías digamos, de esta tregua, revela que el tema es con China de nuevo, tal como pasó en el primer gobierno de Trump. Es el único que lo deja fuera, y los otros responden, dice, yo tengo el poder, tengo una capacidad de hacerlo, pero el resto no la tiene mucho, entonces por eso el resto está mucho más abierto a eso. Hay gente que mandó comisiones, me refiero a países. Corea del Sur mandó una comisión de muy alto nivel a conversar para ver qué hacer, qué cosas pueden abrirse, digamos. Sudáfrica, otros países, Perú ya había mandado a alguien. Nosotros seguramente esto no está tan claro, pero seguramente nosotros ya habíamos empezado conversaciones, quizás menos formalmente en términos de mandar a alguien hacia Estados Unidos, pero seguramente las cancillerías, la embajada de Estados Unidos, todas esas conversaciones se dan. Y por eso nosotros tampoco no estábamos en esa parada de decir, bueno, nosotros también, entonces ponemos aranceles. Pero esto al final, ¿qué nos queda? Más incertidumbre, creo yo, porque claro, no sabemos lo que va a pasar. Como la razón es política detrás, que lo habíamos conversado en algún minuto, la razón de esto es política, entonces esto puede cambiar mañana. Sí. Pero estamos en una posición relativa hoy día de negociación buena. A nosotros Trump nos achaca un par de cosas que tienen que ver con la propiedad intelectual, con algún tema de inversiones, que es relativamente menor, si uno quiere ver. Uno podría hacer cosas para negociar y estamos en una posición mejor que muchos otros países. Sí, sin duda, pero claro, Donald Trump queriendo mostrar este poder a propósito de su campaña, de volver a ser Estados Unidos grande, que paradójicamente están saliendo fotografías de esos jockeys que mandó a hacer, que decir, hecho en China, a propósito, pero claro, también ahí hay una realidad y mensajes que él ha entregado. Por ejemplo, he dicho que hay como 75 países que le están besando los pies para que le saquen los aranceles. Por otro lado, dijo ayer, para dar esta vuelta atrás, que había muchos países que estaban asustados, entonces está dando ese tipo de señales. Bueno, acá Mario Marcel se va a reunir con exministros también de gobiernos anteriores para poder analizar todo esto, pero también te quiero llevar y preguntar que podría llegar a pasar lo que pasó en la crisis de 1929 en Estados Unidos, que repercutió a todo el mundo en una época que era menos globalizada que ahora y que también partió por un grupo de parlamentarios, entre ellos republicanos, proponiendo alzas de aranceles. Ahora Donald Trump está contento porque dice que Apple está volviendo con una inversión millonaria a Estados Unidos, en fin. ¿Podría repetirse algo similar a la crisis de 1929? Yo creo que no. Yo creo que no porque lo vemos ahora. Así como los puso los aranceles, lo está sacando hoy día y podría decir esto ya no corre más, digamos. Y seguimos con China negociando y peleando, digamos, como pasó en el primer gobierno, o con algunos, con los que tengo más déficit, porque ese es el gran problema. Lo que dice es que Estados Unidos le compra demasiadas cosas al otro y los otros no le compran tanto. Entonces, por distintos motivos, por aranceles de ellos, porque interviene en la moneda, dice, entonces hacen que sea más barato comprar en Estados Unidos que en su país, pero por intervenciones de los países, de los bancos centrales, etcétera. Entonces, pero ese gran déficit que tiene, que lo ven como algo negativo, es con un grupo de países. En algún minuto se hablaba de los 15 sucios que le decían en Estados Unidos. El resto pueden ser menores, por ejemplo con Chile particularmente. Hoy día tiene un déficit, pero los años anteriores ha tenido superávit. Esto ha sido, y son pequeños al lado de estos monstruos, digamos. Y por lo tanto, quizás en ese grupo puede quedarse. Yo creo que no pasaría lo que pasó ahí, porque la verdad es que hay temas, como es político, una cosa como esa sería fatal desde el punto de vista político para Trump. Él prometió trabajos que él quiere que, y aquí yo creo que hay un concepto muy errado, tiene que ver con sus asesores, particularmente Navarro, que tiene esta idea de devolver las empresas a Estados Unidos. Y si estas empresas vuelven, se supone que se van a traducir en muchos más empleos, pero hoy día la tecnología
aseguro que esa cantidad de empleos que pretenden no va a pasar, digamos. Hoy día la automatización hacia allá va, o sea, más si Estados Unidos es más caro en términos de mano de obra, comparado con otros países, Vietnam, ¿no es cierto?, Myanmar y todos estos países. Entonces, ¿qué me queda? A ocupar la automatización. Entonces, no se va a traducir necesariamente en más empleo. Aquí ustedes están mostrando unas imágenes de por ejemplo, los puertos en China, qué sé yo. Ellos han avanzado tanto, los chinos, por esta misma razón de haberlos aislado de alguna manera, tuvieron que hacerlo solos. Y han avanzado enormemente. Un puerto que mostraban ustedes ahí está totalmente automatizado, no ocupa energía, es decir, que ocupa solo energía solar y eólica. Es una cosa que la verdad es que en otros países no se ven, entonces también tienen costos más bajos hoy día y eso va a hacer una gran diferencia al mundo. Por supuesto que sí, es que ese es el tema, ¿no? Hemos hablado desde más de una mirada cómo Donald Trump, de verdad con sus políticas y con estas medidas de pronto incluso erráticas, está cambiando este tablero. Y yo creo que ahí también, bueno, esto da quizás para otra conversación, cómo solo un gobernante a nivel mundial tiene ese nivel de poder, independiente de que sea hoy Donald Trump. Mañana puede ser otro, ¿no? Pero de cambiar las reglas del juego para todos, de una u otra manera. Es bien impresionante eso. Pero dicho eso, Carlos, hablemos un poco de lo que pasa en Chile. Anoche escuchábamos una conversación bien interesante entre Priscila Muñoz y Ananías. Ya me voy a recordar de su nombre, el presidente de la Cámara para la Producción y el Comercio de la región del Biobío, Álvaro. Álvaro Ananías, sí, gracias. Y claro, él estuvo en esta comisión que viajó con el presidente Boric a India. Entonces fue muy interesante recoger esas impresiones respecto de lo que se dio ahí. Cómo hoy día se abre la posibilidad cierta, particularmente incluso para la región del Biobío, de ingresar en un mercado tan potente como el de India. Y es algo que sería inédito, además, si pensamos que India no tiene ningún acuerdo similar en materia económica con otro país de la región latinoamericana. O sea, seríamos pioneros en eso, si es que esto se concreta. Preguntarte por eso, ¿existen posibilidades? Porque de pronto nos quedamos únicamente en las potencias, ¿no? O es China o es Estados Unidos y no hay más. Pero hay más. Sí, claro, hay más. Si bien India no tiene la misma condición de China, pero de todas maneras es un mercado muy grande, eso es lo atractivo, que tiene el país con más habitantes del mundo, y por lo tanto es un país que también ha ido creciendo, y por lo tanto cuando crece, lo que va creciendo mucho también es la clase media, y la clase media es una clase que consume mucho, ¿no? Que no tiene tantas posibilidades de ahorrar, y todo su ingreso que va creciendo lo empieza a consumir. Y por lo tanto, en eso es donde nosotros tenemos mayores posibilidades de diversificar nuestros mercados exportadores y empezar a entrar con distintos bienes y también servicios a India. Tiene una cosa mejor que China, que es que mucha gente habla inglés, lo que no pasa en China. Están trabajando los chinos para cambiar eso, pero un trabajo largo. Pero tiene un problema también digamos, cultural, porque tiene todo esto de las castas, ¿no? Y esto de que si yo nací pobre me tengo que quedar pobre. Entonces ese espíritu emprendedor es un poquito menos pronunciado que lo que pasa en China. Sin embargo, es una tremenda oportunidad, porque además lo que busca Chile con India no es solo un acuerdo comercial, porque los acuerdos comerciales pueden decir, mira, vamos a rebajar los aranceles de estos productos que tú me compras y tú me bajas los que yo compro. No, es un acuerdo mucho más grande que eso, es un acuerdo donde hay cooperación, donde se habla de servicios, donde se habla de distintas legislaciones, es un acuerdo mucho más amplio y yo creo que hacia allá debiéramos ir, porque nosotros la diversificación finalmente es súper buena y nosotros no podemos depender solo de China y Estados Unidos. No, tenemos que empezar a buscar otras alternativas ante situaciones como esta, que permitan de alguna manera equilibrar. A lo mejor sigue enfermándose o sigue resfriándose, como se dice, China, Estados Unidos, y a nosotros nos da pulmonía, pero que no nos dé tan fuerte, porque tenemos estas otras opciones en el mundo. Y yo creo que el mercado asiático, en general, Asia, le pasa eso, que lleva muchos años de crecimiento, todavía a un nivel bajo, pero digamos, en términos comparativos, pero siguen creciendo
y esa masa crítica para nosotros, esa clase media, sigue creciendo y teniendo más poder adquisitivo. Entonces, eso ahí es donde creo yo que tenemos que apuntar. Sin duda. Bueno, eso ha sido transversal también apoyado por la mayoría de los candidatos que he escuchado hoy día a la presidencia de nuestro país. El tema de diversificar obviamente nuestra economía, pero claro, lo que está haciendo Estados Unidos en varios puntos en materia de ciencia, como por ejemplo el tema de las vacunas. Ahora está sacando un decreto de Donald Trump para volver o eliminar esa restricción de agua que están teniendo en Estados Unidos y que había dejado la administración anterior. O sea, son varias situaciones que uno dice se va retrocediendo, pero también demostrando ese punto Donald Trump, particularmente, que le gusta tener el poder, que cualquier cosa que a él le hagan o le digan puede tener represalias, y por eso muchos ya le están recomendando al presidente que se quede calladito ante cualquier comentario finalmente, porque aquí, como decías tú, la política es la que está mandando. Claro, hay algunos que están aprovechando estas instancias, los que son más expertos en compra en la bolsa de comercio, donde están comprando barato y aprovechan cuando viene algo y lo venden más caro. O sea, el mercado se va manejando así, pero claro, desde lo político es importante tomar aquellas decisiones. Ahora, claro, hay que ir esperando cómo va variando todo esto hasta que un grupo de parlamentarios, incluso republicanos, se están uniendo con la oposición en Estados Unidos para obligar al presidente a que todos esos decretos que firme pasen por ellos antes, con ciertos límites. Pero hasta ahí, Carlos, no podemos estar tranquilos, ¿no? Queramos o no, Estados Unidos, nos guste o no, Estados Unidos sigue siendo el motor de la locomotora de la economía mundial. Eso sigue siendo así, y por eso puede hacer estas cosas. Seguramente otros países no podrían hacerlo. Y lo que sí es que al final yo creo, y lo he dicho varias veces, que esto va a pasar al final por lo que le suceda al ciudadano norteamericano de a pie, como se dice. Es decir, si empieza a haber mayor inflación, si empieza a haber porque Donald Trump ganó las elecciones primero en los pueblos chicos, en eso que se vieron perjudicados por la importación de frutas, de autos, de distintas cosas, de plantas que estaban en estos pueblos, no en las ciudades más grandes. Y por otro lado ganó porque durante la administración de Biden, después de la pandemia y todo, finalmente hubo mucha inflación, que no estaban acostumbrados a eso. Entonces, con los aranceles que él estaba dando a la gente, le estaba dando precios más caros, que el poder adquisitivo caía, y cae el bienestar, y además le estaba dando esta inflación de la cual la gente votó por él para que la inflación se fuera de Estados Unidos, no que volviera. Entonces, al final, sí, yo creo que esos electores que ya ha perdido, como decía en algún minuto, ya ha perdido popularidad Trump, yo creo que si eso sigue pasando, va a tener que hacer cosas distintas, va a tener que revertir esto, y a lo mejor va a durar menos de lo que todos creemos, de que esto no va a durar todo su periodo, no va a llegar. Hay algunos que dicen, no, esto no pasa el año, digamos, políticas como esta. Pero bueno, está por verse cómo le va resultando, cómo reaccionan el resto. Esto no es una sola cosa que diga, ya, esto es lo que hago yo. Depende de lo que haga el resto también, como lo que está pasando con China u otros países que podrían hacer eso, y encarecer mucho, por ejemplo, los productos en Norteamérica y pegarle directamente al bolsillo a las personas. Bueno, vamos a ver, porque además está haciendo enojar a los suyos. Claro. No solo a los ciudadanos estadounidenses, sino que a los multimillonarios. Ayer se conoció la noticia, 500 multimillonarios en el mundo han perdido ya 500.000 millones de dólares. Entre ellos Elon Le Musk. está pisando los callos a los suyos, a los propios. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta verdadera teleserie económica internacional, que de verdad está muy complicada porque en el fondo tiene repercusiones reales, ¿no?, en las bolsas de todos los países. Gracias, Carlos, por esta conversación. Ya, pues que estén muy bien. Buen día. Hasta pronto. 8 de la mañana con 39 minutos.